es un ejercicio de análisis. Me da la función y igual x cubo menos 3x y en el primer apartado me preguntan que calcule la ecuación de la recta tangente a dicha función en el punto x igual a menos 1 o en el punto de abscisas menos 1. Recordad, abscisa menos 1 es lo mismo que decir x igual a menos 1. Cuando tenemos que buscar la ecuación de la recta tangente a una curva f en el punto x igual a a, la fórmula que me da dicha ecuación es y igual a f de a más f' de a por x menos a, siendo a la x del punto de tangencia, por tanto en nuestro ejemplo menos 1. Por tanto, f de menos 1 más f' de menos 1 por x menos 1, que es x más 1. Debemos de hallar el valor de f de menos 1. ¿Cómo? Sustituyendo en la función la x por menos 1. Menos 1 al cubo, menos 3, y la x vale menos 1, operando me da 2. Hay que buscar también f' de menos 1. ¿Cómo? Derivamos primero, la derivada es 3x cuadrado menos 3. Una vez que hemos derivado, sustituimos la x por menos 1. Menos 1 al cuadrado es 1, por 3 es 3, menos 3, 0. Por tanto, y es igual a f de menos 1, que al resultado 2, más f' de menos 1, que es 0, por x más 1, esto se va, 0 por esto es 0, y me queda y igual a 2. Esa es la ecuación de la recta tangente a la función en el punto x igual a menos 1. Me pregunta además que calcule máximos y mínimos de la función. Vamos a estudiar pues los máximos, me pregunta los puntos de corte con los ejes. ¿Cómo se hacen los puntos de corte con los ejes? Con el eje x siempre hacemos y igual a 0. Por tanto, si la y vale 0, nos queda x cubo menos 3x igual a 0. Sacamos x factor común y nos queda que o bien x vale 0 o bien el paréntesis vale 0. Si el paréntesis es 0, nos queda resolviendo la ecuación x cuadrado menos 3 igual a 0, hacedlo y lo veréis, nos queda x igual raíz de 3 y x igual a menos raíz de 3. Para buscar los puntos de corte con el eje y, haremos siempre y igual a 0. Si la y vale 0, haremos siempre x igual a 0. Si la x vale 0, 0 menos 0 es 0, y tenemos el punto 0, 0. Por tanto, los puntos de corte son el 0, 0, que obviamente me ha salido tanto para x como para y, pues es un punto común a ambos ejes. Raíz de 3, 0, corte con el eje x, y menos raíz de 3, 0, de nuevo otro corte con el eje x. A continuación me pregunta que estudie la monotonía, que busque los máximos y mínimos. Recordad, para buscar los máximos y mínimos necesitamos el dominio de la función. Al ser un polinomio, el dominio ya sabemos que es todos los números reales. Debemos también de derivar la función, ya la hemos derivado. La derivada de x cubo es 3x cuadrado y la de menos 3x es menos 3. Derivamos la función, la igualamos a 0 y resolvemos la ecuación resultante. Hacedlo y veréis cómo esta simple ecuación de segundo grado tiene por soluciones x igual a 1, x igual a menos 1.
Por último, para estudiar máximos y mínimos, para ver dónde crece y dónde decrece la función, estudiamos el signo de la derivada. Sobre la recta real, situamos primero los puntos excluidos del dominio. En este caso, ya hemos dicho que el dominio era R, por tanto no se excluye ningún punto del dominio. Segundo, ponemos también sobre la recta real los puntos que han anulado a la derivada. Por tanto, el -1 y el 1. ¿Qué tenemos? Por tanto, tenemos que la recta real ha quedado dividida en 3 intervalos. Tomamos un valor de cada intervalo. Por debajo del -1, el -2. Entre el -1 y el 1, el 0. Y por encima del 0, el 2. Y calculamos el valor de la derivada, aunque lo único que me va a interesar es el signo de la derivada. Cuando la x vale -2, operad esto, sale 9, por tanto, positivo, la función crece. Sustituyendo la x por 0 me da -3, que es negativo, por tanto, en este intervalo la función decrece. Y sustituyendo por 2 me da 9, que es positivo, por tanto, en esta zona o intervalo la función crece. Si en el punto de abscisas x igual a -1 pasa de crecer a decrecer, es porque en el -1 hay un máximo. Si en el 1 pasa de decrecer a crecer, es porque en el 1 hay un mínimo. ¿Cómo buscamos el punto exacto del máximo y el mínimo? Sustituyendo la x para encontrar la y, pues en la función primitiva, en la función del enunciado. Si la x vale -1, sustituimos, la y sale 2, y si la x vale -1, la y vale -2. Ya tenemos, por tanto, máximo y mínimo de esta función. Además me pide que hagamos los límites en el infinito. Recordad que para hacer el límite en el infinito de una función polinómica debemos de sustituir solamente en el monomio de mayor grado. Por tanto, solamente sustituyendo en x cubo, infinito al cubo es más infinito, menos infinito al cubo, el menos no se va, pues está elevado a exponente impar, menos infinito. Una vez que hemos hecho estos 3 estudios, puntos de corte, máximos y mínimos y límites, me pregunta que haga un esbozo, un gráfico aproximado de la función. Puntos de corte, el 0, 0, el raíz de 3, 0, la raíz de 3, 1,7 aproximadamente, menos raíz de 3, 0. Tengo los 3 puntos de corte, el máximo estaba en -1, 2, el mínimo en 1 menos 2. Dibujados punto, 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 punto y punto, simplemente los unimos y tenemos una representación de la gráfica. Por último me pregunta el signo, perdón, el valor del área comprendida entre la curva y el eje de las x. Por tanto, el valor de estas dos áreas sumadas. Recordad que cuando tengo una función y el eje, si hay áreas por encima y áreas por debajo del eje x, se van a hacer por separado. Vamos pues con el cálculo del área. Primero este área, vamos a hacer la integral desde este punto hasta este punto, desde menos la raíz de 3 hasta 0, de la función que es x cubo menos 3x. Recordad la integral de x cubo, x cuarta partido 4, la integral de menos 3x, dejamos el menos 3 y la integral de x es x cuadrado partido 2, entre menos raíz de 3 y 0. Aplicando la regla de Barrow, ¿qué hacemos? Sustituimos la x por el límite superior. Al sustituir la x por 0, me da 0.
menos paréntesis. Y sustituimos la x por el límite inferior. En lugar de x, menos raíz de 3. En lugar de x, menos raíz de 3. Esto ya simplemente es una operación numérica. La hacemos y veremos que nos da 9 cuartos. A continuación debemos de hacer este área. Pues simplemente lo mismo. La integral entre 0 y raíz de 3 de la función, si la hacéis, sí, igual que he hecho la de arriba, lo dejo como ejercicio, es muy sencillo. Esta integral os dará menos 9 cuartos. Menos, ¿por qué? Porque el área está situada por debajo del eje. Ese es el significado del signo menos. Pero el área en realidad vale 9 cuartos. Por tanto, el área primera, 9 cuartos, más el área segunda, como área, 9 cuartos. El menos simplemente significa que está por debajo del eje. Por tanto, como área, tomamos el valor absoluto, sumando ambas áreas, 9 cuartos más 9 cuartos, 9 medios unidades cuadradas. También podríamos haber hecho lo siguiente. Estas dos áreas son iguales. Por tanto, una vez que he hallado esta, multiplico por 2 y tengo el área total. Pero, ¿cómo sabemos que estas dos áreas son iguales? Obviamente, por el dibujo no nos podemos guiar. Por tanto, si multiplicamos este área por 2, hemos de explicar el porqué. Y eso a veces os cuesta más a los alumnos que simplemente hacer el otro área, la otra integral. La idea sería la siguiente: la función igual a x cubo menos 3x es lo que se llama una función impar, una función simétrica respecto del origen de coordenadas. Por tanto, al ser simétrica respecto al origen, entonces este área seguro que será igual que esta. Pero insisto, si simplemente coges este área y multiplicas por 2, no estás explicando por qué crees o por qué sabes que son iguales. Tienes que demostrar que esta función es simétrica, en este caso, respecto del origen de coordenadas. Si quiere ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la web academiaalcover.es. Es un ejercicio de geometría analítica en el espacio. Me da el punto P, 2 menos 1, 1, y la recta expresada como intersección de dos planos, o como se suele decirse en forma general o implícita, la recta R, 2x menos 3y más 4z menos 1 igual a 0, x más 2y menos 3z menos 2 igual a 0. En el apartado A me pregunta que escriba la recta R en forma continua. Vamos pues. Esto es un plano, esto es un plano, y los dos planos juntos me dicen que expresan una recta. Por tanto, este sistema tiene infinitas soluciones, es un sistema pues compatible e indeterminado, y como tal lo vamos a resolver. Recordad, eso es otro tema, el tema de resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Qué hacemos? Pasamos el término independiente al segundo miembro y la z también la pasamos al segundo miembro, cambiándole de nombre, dándole el valor z igual a alfa. Al pasarlo me queda esta expresión. El 1 ha pasado sumando, el 4z como menos 4z. Y aquí abajo lo mismo. Quiero hallar el valor de la x y el valor de la y en función de alfa.
Para hallar el valor de la y voy a multiplicar por menos 2 la ecuación de abajo para que al sumar la x se vaya. La primera ecuación es la misma, menos 2 por 1 menos 2, menos 2 por 2 menos 4, menos 2 por 2 menos 4, menos 2 por 3 menos 6. Al sumar la x se va, menos 3 menos 4 menos 7, 1 menos 4 menos 3, menos 4 menos 6, menos 10 alfa. De aquí y es igual a 7 tercios más, perdón, a 3 séptimos más 10 séptimos de alfa. Una vez que sé lo que vale y, vengo a esta ecuación, despejo la x, sustituyendo la y por este valor y la z por alfa, operando, hacedlo y lo veréis, nos queda que x es 8 séptimos más un séptimo de alfa. ¿Qué hemos hecho? De momento teníamos r escrita como intersección de dos planos, ahora la podemos escribir en forma paramétrica. X es 8 séptimos más un séptimo de alfa, y es 3 séptimos más 10 séptimos de alfa, y z es alfa. Teniendo la recta en paramétricas, recordad los términos independientes, 8 séptimos, 3 séptimos y 0, son las coordenadas de un punto de la recta. Y los coeficientes de alfa, 1 séptimo, 10 séptimos y 1, son un posible vector director. Este vector director me queda en función de fracciones, lo multiplicamos por el mínimo común múltiplo, que es 7, y me queda un nuevo vector director sin fracciones. Recordad, una recta tiene infinitos vectores directores. Si yo a este lo multiplico por 7, obtengo un nuevo vector director, esta vez sin fracciones, más fácil de trabajar. ¿Cómo se escribe una recta en continua? Recordad, x menos la x del punto dividido por la x del vector director igual a y menos la y del punto partido por la y del vector director igual a z menos la z del punto partido por la z del vector director. Por tanto, el apartado A, que era escribir esta recta, que me la dan, insisto, en forma general o implícita, debo de escribirla en forma continua. En el apartado B me preguntan la ecuación del plano perpendicular a la recta R que pasa por el punto P. Perpendicular a esta recta que pasa por el punto P. Estoy buscando la ecuación de un plano. Mi mano es el plano que estoy buscando. El rotulador naranja, que es el vector normal o vector asociado de dicho plano. Este plano que estoy buscando ha de ser perpendicular a la recta R, que es el rotulador rojo. Por tanto, el vector director de la recta R me sirve como vector asociado o vector normal del plano. Por tanto, el vector director de R es el vector normal de la recta y es el vector 1, 10, 7. Recordando que la ecuación general de un plano es AX más BY más CZ más D igual a 0, y recordando que A, B, C son los coeficientes de X y Z y además son las componentes del vector asociado. Por tanto, si el vector asociado es 1, 10, 7, la A vale 1, la B vale 10 y la C vale 7. Por tanto, X más 10y más 7z más D igual a 0. No conocemos D, pero sabemos que pasa por el punto 2 para la X, menos 1 para la Y y 1 para la Z. Sustituyendo, me queda esto, despejando la D,
me queda d igual a 1. Por tanto, x más 10y más 7z, y ahora en lugar de más d más 1 igual a 0. Este es el plano perpendicular a la recta que contiene el punto P. Me pregunta que busque el punto Q, que será la intersección de la recta con el plano. Para hacer esto, simplemente cojo esta ecuación y esta ecuación y resuelvo el sistema. Al hacerlo, os saldrá que el punto Q es 11 décimos 0 menos 3 décimos. Otra forma, normalmente más rápida, de buscar la intersección entre una recta y un plano es que la recta esté en paramétricas, aquí la tenemos, y el plano en general. La x la sustituimos por esta expresión, la y por esta expresión, la z por esta expresión, por alfa, igual a 0 y despejamos alfa. Una vez que tenemos alfa, sustituimos aquí, aquí y aquí y tendremos el punto Q. Hacedlo de cualquiera de las dos formas, intentadlo, haced las operaciones y veréis que os da el punto de corte este de aquí. Por último me pregunta la recta que pasa por el punto P y es perpendicular al plano pi. Ahora es al revés que antes. Yo el plano pi ya lo conozco. Por tanto, conozco este plano, por tanto, conozco su vector normal o asociado. Y quiero saber la ecuación de una recta que es perpendicular al plano y que pasa por el punto P. Por tanto, el vector normal del plano me sirve como vector director de la recta. El vector normal del plano, el 1, 10, 7, me sirve como vector director de la recta S que conozco. Un punto y su vector director, por tanto, ya estoy en condiciones de escribirla en cualquier forma. Yo, la más rápida, la he escrito en forma vectorial. X y Z es igual al punto 2 menos 1, 1 más T por el vector director. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es. Este es un ejercicio de distribución normal. Me pregunta probabilidades. Dice que la vida media de cierto tipo de bacterias sigue una distribución normal. Esa es la clave, obviamente, del ejercicio. De media 110 y de desviación típica 0,75. Me dice que si tomamos una de esas bacterias, ¿cuál es la probabilidad de que la vida media de dicha bacteria supere los 112,25 horas? Por tanto, siendo X la variable que se distribuye normalmente con esta distribución, que no es otra cosa que la vida media, el tiempo de vida media de la bacteria, hacemos P de X mayor que 112,25 igual. Lo primero, recordad, lo hemos visto en otros vídeos que podéis encontrar en academiaalcover.es, lo que hacemos es tipificar la variable. Como 112,25 le restamos la media y al resultado lo dividimos con la desviación típica. Así conseguimos pasar de una distribución 110,075 a una distribución 0,1.
hemos cambiado el nombre de la variable, significando eso que ya hemos tipificado la variable. Esta operación da 3, por tanto hay que buscar la probabilidad de que z, una vez ya tipificada, sea mayor que 3. No queda más, pues, que ir a la tabla de distribución normal. Pero la tabla de distribución normal que nos dan, que he explicado, insisto, en la página web, si aquí pone mayor, no puedo ir a la tabla. Si este es positivo, sí puedo ir. Luego, este no es mayor. Para arreglarlo, hacemos uno menos y cambiamos este signo. Ahora sí, puedo ir a buscar a la tabla la probabilidad de que z esté por debajo de 3. Buscando esto, nos queda 0,9987 y 1 menos esto da 0,0013. Por tanto, la probabilidad de que la bacteria viva más de 112,25 es del 0,13%. A continuación me pregunta, muy parecido, que la vida media de una bacteria no supere las 109,25 horas. ¿Qué hacemos? Igual que antes, tipificamos la variable menos 110 partido 0,75. Esto operado da menos 1. ¿Puedo ir a la tabla? No puedo ir a la tabla. La tabla me exige que este signo sea menor y este sea positivo. Cuando una de las cosas no se cumple que este es positivo, ponemos uno menos y lo hacemos cumplir. Esto no hay que tocarlo, pues estaba bien. Hay que cambiar el menos 1. Y ahora vamos a la tabla, z igual a 1. Recordad, si la tabla tiene esta forma, aquí buscamos el 1 y aquí nos da 0,8413. Operando, esto nos da 1,1587. Por tanto, la probabilidad de que una bacteria tenga una vida media inferior a 109,25 es del 15,87%. Por último, me dice que otra bacteria, si su tiempo de vida sigue una distribución normal de media 110 y desviación típica desconocida. Eso será lo que me van a preguntar. Me dice que experimentalmente sabemos que la probabilidad de que una bacteria de este tipo tenga una vida media superior a 125 es de 0,1587. Con este dato hemos de hallar el valor de sigma. Primero tipificamos probabilidad de que z sea mayor que 125 menos 110 partido sigma, que es desconocido, pues sigma es igual a 0,1587. Ahora recordad, insisto en que visitéis la página y veáis cómo se trabaja la tabla que nos dan en este tipo de ejercicios. Este número es menor que 0,5. No se encuentra en la tabla. No se encuentra en esta zona de la tabla. Pues aquí arriba empieza con el 0,5 y aumenta. Si no se encuentra en esa zona, significa que o esto está al revés o esto está al revés. Hemos insistido que para que estén las cosas bien, este signo ha de ser así y esto ha de ser positivo. Por tanto, si este signo está mal, lo ponemos bien. Y aquí, para entrar en la tabla, hacemos uno menos este valor, que es este de aquí. Insisto, no me extiendo demasiado en este vídeo, pero si miráis en la página web academiaalcover.es y entráis en distribución normal, hay vídeos en los que simplemente explico
cómo utilizar la tabla. Una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos? Nos vamos a la parte central de la tabla y buscamos el 0,8413. En la parte central encontramos este número que se corresponde con z igual a 1. Por tanto, si la z vale 1, cogemos este valor, 125 menos 110, partido sigma, y lo igualamos a 1. Sigma pasa al segundo miembro, sigma por 1 es sigma, y sigma es 125 menos 110, que sale 15. Por tanto, si queréis ver más vídeos acerca de este tema, o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad, como ya he dicho, la web academiaalcover.es. Este es un problema de planteo. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nos dice que una empresa tiene 3 minas A, B y C, donde se extrae un mineral que contiene un 1% de níquel en la mina 1, en la mina A, un 2% en la B, un 1% en la C, el cobre 2% en la mina A, 5 en la B, 3 en la C, y hierro 3 en la A, 7 en la B y 1 en la C. Me dice que queremos producir 7 toneladas de níquel, 18 toneladas de cobre y 16 toneladas de hierro. Y queremos saber cuánto mineral debemos de extraer de cada una de las minas. El níquel, el 1% de lo que se extraiga en la mina A es níquel. El 2% de lo que se extraiga de la mina B es níquel. Y el 1% de lo extraído de la mina C es níquel. Si A, B y C son toneladas de mineral de la mina A, B, toneladas de mineral de la mina B y C, toneladas de mineral de la mina C, entonces lo extraído en A, referido al níquel, más B más C, serán 7 toneladas. Si nos vamos al cobre, el 2% de la mina A más el 5% de lo extraído en B más el 3% de lo extraído en C, eso será la cantidad de cobre, 18 toneladas. Por último, lo mismo con el 3, el 7 y el 1 relativo al hierro. Por tanto, el planteo del ejercicio ya está hecho, no reviste gran dificultad. Si ahora multiplicamos todo por 100 para eliminar los denominadores, nos queda A más 2B más C igual a 700, que es el 7 por 100, 2A más 5B más 3C es 1800 y 3A más 7B más C es 1600. Una vez que tenemos ya planteado el ejercicio, solo cabe resolver este sistema. Lo podéis resolver por el método que queráis, por sustitución, aplicando la regla de Kramer, por el método matricial, como queráis, y veréis que los resultados, hacedlo como ejercicio, son A igual 200 toneladas, B igual 100 toneladas y C igual 300 toneladas. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la página academiaalcover.es. Este es un ejercicio de análisis. Me da la función y igual a 3 partido x cuadrado menos x. Me pregunta primero el dominio. Recordad, cuando una función tiene x en el denominador, se coge el denominador, se iguala a 0 y se resuelve. Al resolver la ecuación de segundo grado, sacando x factor común, nos sale x igual a 0
x igual a 1. Por tanto, el dominio de esta función serán todos los números reales excepto el 0 y el 1. Nos pregunta también los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, para lo cual, una vez estudiado el dominio, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la función. Es la derivada de un cociente, por tanto, derivada del numerador, que es 0, por el denominador 0, menos el numerador por la derivada del denominador, 2x menos 1, y todo dividido por el denominador al cuadrado. Una vez hecha la derivada y operada, igualamos a 0 y resolvemos la ecuación resultante. X cuadrado menos x al cuadrado pasa multiplicando, 0 por algo es 0 y desaparece. Y el 3 pasa dividiendo y 0 entre 3 es 0. Por tanto, me queda únicamente 2x menos 1 igual a 0. El 1 pasa al segundo miembro sumando, el 2 dividiendo y nos sale x igual a 1/2. Una vez que hemos derivado, igualado a 0 y resuelto la ecuación resultante, estudiamos el signo de la derivada. Tomamos la recta real, sobre la misma marcamos, ojo, los puntos excluidos del dominio. Por eso es importante al estudiar crecimiento y decrecimiento hacer el dominio 0, 1 y los valores, en este caso simplemente 1/2, que han anulado a la derivada. Situando estos 3 puntos sobre la recta real, me quedan 4 zonas o intervalos. 1, 2, 3 y 4. Vamos a buscar la derivada de la función en cada una de los 3 intervalos. Por debajo del 0 hacemos f' de menos 1. Sustituyendo en la función la x por menos 1, hacedlo, veréis que da positivo. Eso implica que la función en ese intervalo es creciente. Entre 0 y 1/2 cogemos, por ejemplo, 1/3. Y f' de 1/3, sustituyendo, insisto, en la derivada, me da positivo también. La función crece, pues, en este intervalo. Entre 1/2 y 1 podemos coger, por ejemplo, 2/3. f' de 2/3 es negativo, por tanto la función en ese tramo decrece, y por encima del 1 podemos coger cualquier valor, por ejemplo el 2, f' de 2, sustituyendo, insisto, en la función, nos da negativo, implica que en ese tramo la función es decreciente. Por tanto, ¿dónde crece la función? La función crece de menos infinito hasta 0, de menos infinito hasta 0 y de 0 hasta 1/2. Siempre los intervalos de crecimiento y de decrecimiento serán abiertos. ¿Dónde decrece la función? De 1/2 hasta 1 y de 1 hasta más infinito. De 1/2 hasta 1 y de 1 a más infinito. Teniendo que si en este tramo crece y luego decrece, en el punto x igual a 1/2 tenemos la presencia de un máximo. Para x 1/2. ¿Cómo hallamos la y? Sustituyendo en la función la x por 1/2. Sustituyendo me da menos 12. Por tanto, esa será la posición del máximo de esta función. Luego me dice que calcule una primitiva de dicha función. No es otra cosa que el resultado de hacer la integral. Obtenemos una función primitiva. Vamos pues con la integral de esta función. Se trata de una función racional, un cociente de polinomios. En este caso, un número arriba, un polinomio abajo. Recordad, cuando tenemos este tipo de integrales,
primero que me planteo es si puedo dividir. En este caso, el grado del numerador es menor que el grado del denominador, por tanto, no puedo dividir. Nos planteamos a continuación si es inmediata la integral. Si fuera del tipo f' partido f, no lo es. O del tipo arcotangente, no lo es. Por tanto, ya nos planteamos factorizar el denominador, como, en este caso muy sencillo, sacando x factor común. Una vez que hemos factorizado el denominador, lo que hacemos es aplicar el método de las fracciones simples. Para cada uno de los factores, la x y el x menos 1, escribimos una fracción simple. A partido x más b partido x menos 1. Convertimos esta fracción en suma de dos fracciones, pero no sabemos el valor de a ni sabemos el valor de b. Eso es lo que ahora hemos de encontrar. Si sumamos estas dos expresiones, nos queda a por x menos 1 más b por x dividido por x menos 1. Esta fracción es igual que esta, que a su vez es igual que esta. Luego, esta fracción y esta son iguales. Y además tienen el mismo denominador. Dos fracciones iguales, si tienen el mismo denominador, tendrán pues el mismo numerador. Por tanto, a por x menos 1 más b por x será igual a 3. Este numerador igual a 3. De ahí puedo hallar a y b. ¿Cómo? Dando valores a la x. ¿Cuáles? Podéis dar los valores que queráis, pero lo más inteligente es dar estos valores de aquí. Si x vale 1, fijaros, 1 menos 1, 0. La a desaparece. b por 1 es b, igual a 3, ya tengo el valor de b. Si x vale 0, 0 menos 1, menos 1. Por a, menos a. 0 por b, la b desaparece, igual 3, de donde la a vale menos 3. Sabiendo que la a vale menos 3 y que la b vale 3, simplemente lo que hemos hecho ha sido sustituir la a por menos 3, sacándola fuera de la integral, y la b por 3, sacándolo fuera de la integral, y además la integral de una suma la he separado en suma de dos integrales. Si la a vale menos 3, la pongo fuera por la integral de 1 partido x más otra integral, la b vale 3, la pongo fuera, la integral de 1 partido x menos 1. La integral de 1 partido x es muy simple, es inmediata, es el logaritmo neperiano de x con el menos 3 que multiplica, más 3 y de nuevo una integral inmediata, el logaritmo neperiano de x menos 1. Una vez hecha la integral, le añadimos la constante de integración más c. Por último me dice que calcule el área de la función comprendida entre la función, el eje x y las verticales x igual a 2 y x igual a 3. Para lo cual haremos un pequeño boceto. Entre x igual a 2 y x igual a 3 haremos una pequeña tabla de puntos. 2 sustituido aquí arriba y operado me da 1,5. 2,5 sustituyendo aquí arriba y operando me da 0,8. Y el 3 sustituido aquí arriba y operado me da 0,5. 2, 1,5, 2,5, 0,8, 3, 0,5. Punto, punto. Esta sería la función. La recta x igual a 2, vertical, x igual a 3, vertical y eje x. Por tanto, el área comprendida entre esas cuatro, no curvas, sino función, eje y dos verticales, sería la integral entre 2 y 3
primera vertical, segunda vertical de la función. La integral la tenemos hecha, está aquí arriba, por tanto, menos 3 logaritmo de x más 3 logaritmo de x menos 1, siendo una integral definida, no le ponemos más c, sino que le ponemos los extremos de integración, entre 2 y 3. ¿Cómo se resuelve? Aplicando la llamada regla de Barrow, que me dice, sustituye la x por el número de arriba. Por tanto, he sustituido la x por 3, 3 menos 1, 2. Y luego me dice la regla, menos, paréntesis, y sustituye la x por el número de abajo, 2 menos 1, 1. Operando, ya simplemente una operación, la podéis hacer con la calculadora y me da aproximadamente 0,86 unidades cuadradas. Esa sería pues el área de la figura. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entra en el canal Academia Alcover, suscríbete de forma gratuita o visita la web academiaalcover.es. Es un ejercicio del estudio de la posición relativa de la recta R expresada en forma continua y el plano pi expresado en forma general o implícita. La forma más rápida de estudiar la posición relativa de un plano y de una recta es que la recta esté en paramétricas y el plano en forma general. Veamos. Tenemos la recta R, un punto posible de R es el 1 menos 1 menos 2. Estos números de arriba cambiados de signo. Y el vector director, los denominadores 2, 3, menos 1. No es mi intención aquí explicar cómo leer correctamente una recta, pero en la web academiaalcover.es, en la ficha de geometría analítica en el espacio, tenéis más de 50 vídeos que os explican toda la geometría, entre otras cosas, cómo leer rectas y planos. Por tanto, esta recta, que está en continua, hemos extraído esta información y ya podemos escribirla en paramétricas. X es igual a la x del punto más la x del vector por alfa, y es igual a la y del punto más la y del vector por alfa, z igual a la z del punto más la z del vector por alfa. Una vez que tenemos la recta R escrita en paramétricas, sustituimos la x aquí, la y aquí y la z aquí. Por tanto, 3x, que vale esto, menos m por y, menos 1 más 3 alfa, más z, que es menos 2 menos alfa, igual a 1. Ahora simplemente operar. 3 por 1 es 3, 3 por 2 6 alfa, menos por menos más m, menos por más menos 3m alfa, menos 2 menos alfa igual a 1. Lo que tenga alfa lo dejo en el primer miembro, 6 alfa menos 3m alfa y menos alfa, y lo que no tenga alfa pasa al segundo miembro. El 1 ya está en el segundo miembro, el 3 pasa restando, la m pasa restando y el menos 2 pasa sumando. 2 y 1, 3, menos 3, 0, segundo miembro me queda menos m, primer miembro 6 menos 1, 5, sacando alfa como factor común, 5 menos 3m por alfa. Cuando estamos haciendo la posición relativa en paramétricas, una vez que hemos llegado a la expresión de alfa, el coeficiente de alfa se iguala a 0 y se resuelve. Nos queda m igual 5 tercios. Ahora podemos ya discutir el hecho este, la posición relativa.
Si m es distinto de 5 tercios, ¿qué ocurrirá? Que este número será distinto de 0 y simplemente pasará dividiendo y habremos encontrado el valor de alfa que hace que la recta y el plano tengan un punto en común. Por tanto, si m es distinto de 5 tercios, despejamos aquí arriba alfa y nos queda que se cortan en un punto. ¿Qué punto? Sustituimos alfa aquí y alfa aquí y tenemos el punto donde se cortan la recta y el plano siempre y cuando m sea distinto de 5 tercios. ¿Qué ocurre cuando m es igual a 5 tercios? Si m es igual a 5 tercios, sustituyendo aquí la m por 5 tercios, nos queda 0 alfa, que es 0, igual a menos 5 tercios. Por tanto, 0 igual a menos 5 tercios. Eso es una ecuación absurda. 0 no es igual a menos 5 tercios, por tanto, eso es una ecuación incompatible. Eso significa que el plano y la recta no tienen puntos comunes, eso es decir, plano y recta son paralelos. Recordad, o bien se cortan en un punto, o bien son paralelos, o bien la recta está contenida en el plano. En el caso paralelos no tienen puntos comunes, el sistema, en este caso la ecuación es incompatible y por tanto esa es la condición de paralelismo. Pensad que en el enunciado nos preguntaban, apartado A, ¿para qué valores de m serán paralelos? Y después del estudio hemos llegado a la conclusión que serán paralelos si m es 5 tercios. Lo tenemos aquí. Luego me pregunta en qué condiciones la recta estará contenida en el plano. ¿Para qué valor de m la recta está contenida en el plano? En nuestro estudio no hemos hallado ningún valor de m que cumpla esto, por tanto, que la recta esté contenida en el plano no es posible para ningún valor de m. Por último me dice para qué valor de m se cortan, y eso sí lo hemos estudiado, se cortan cuando m es distinto de 5 tercios, y se cortarán en el punto P que ya hemos hallado en función de m. Por tanto, ojo, contestemos correctamente a las preguntas, pero las preguntas quieren decir que haga el estudio de la posición. Una vez que tenga el estudio hecho, puedo responder a las 3 preguntas como he hecho yo ahora en la pizarra. Si queréis ver más vídeos de este tema, ya lo he dicho, encontraréis en la página web, sí, todo tipo de ejercicios acerca de geometría analítica. Pero si queréis ver más vídeos acerca de este tema o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, visitad el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es. Este es un ejercicio de probabilidad. Me dice que una empresa fabrica impresoras en 2 centros, uno en Europa y otro en Asia. Que en las impresoras fabricadas en Europa el 1% son defectuosas y de las fabricadas en Asia el 3% son defectuosas. Lo primero que hacemos con estos datos es, en este caso, hacer un diagrama de árbol. No es más que una herramienta que me ayuda a tener bien a la vista los datos y hacer pequeñas operaciones. Veamos. Me dice además que el 80% de las impresoras que compra un determinado país las compra a la empresa ubicada en Europa. Por tanto, si compra el 80%, la probabilidad de comprar en Europa es 0,8.
80 partido 100, 0,8. Por tanto, si el 80% se compran en Europa, el resto, o sea, el 20%, 0,2 en términos de probabilidad, se comprará en Asia. Y eso será la probabilidad de que una impresora se compre en Asia. De las impresoras hechas en Europa, me dice el enunciado que el 1% son defectuosas. Por tanto, la probabilidad de que sea defectuosa, sabiendo que ha sido comprada en Europa, es del 0,01. Ojo con esto. El 1% no es 0,1, que es un error que se comete mucho. 0,1 es el 10%. 10 partido 100, 0,1. 1 partido 100, 0,01. Por tanto, si el 1% son defectuosas, es obvio que el 99% no son defectuosas. Y tenemos que esto es la probabilidad de que una impresora no sea defectuosa, ojo, sabiendo que ha sido fabricada en Europa. También me dice que el 3% de las fabricadas en Asia son defectuosas, por tanto, probabilidad de que sea defectuosa sabiendo que ha sido fabricada en Asia es del 0,03. Y no defectuosa, por tanto, ojo aquí, esto sería 0,97. Es la probabilidad de que no sea defectuosa sabiendo que ha sido fabricada en Asia. Ya tengo los datos ordenados según un diagrama de árbol y además en rojo los cálculos adicionales que hemos hecho. Dice cuál es la probabilidad de que una impresora comprada por este país sea defectuosa. Por tanto, probabilidad de que sea defectuosa, si miramos el diagrama, que para eso lo hemos hecho, Europa y defectuosa, Asia y defectuosa. Estas dos ramas son lo que me están preguntando. 0,8 por 0,01, que sea defectuosa comprada en Europa, más 0,2 por 0,03, que sea defectuosa y haya sido comprada en Asia. Operando tenemos 0,014. Recordad que cuando nos apoyamos en el diagrama de árbol, misma rama se multiplica, distintas ramas se suman. A continuación me dice, si hemos comprado 2 millones de impresoras, ¿cuántas de ellas son defectuosas? Simplemente la probabilidad de que sean defectuosas es 0,014, multiplicando ese número por el número de impresoras, me da 28.000 impresoras defectuosas de los 2 millones que hemos comprado. Por último, me dice que sabemos que una impresora es defectuosa. Queremos saber cuál es la probabilidad de que haya sido fabricada en Europa. Por tanto, probabilidad de que se fabrique en Europa, recordad la barra sabiendo que es defectuosa. Cuando tenemos una expresión de este tipo, ya lo hemos dicho muchas veces en otros vídeos que encontraréis ordenados en fichas en la página web academiaalcover.es. Entrad, os gustará la página. Tenemos que, cuando tenemos esto, en el numerador ponemos la intersección de los dos. E, intersección D, y en el denominador el que aquí aparece abajo, D. Por tanto, Europa y defectuosa, de nuevo esta rama, 0,8 por 0,01, dividido probabilidad de que sea defectuosa, que si no la hubiéramos calculado, la calcularíamos, pero ya la hemos calculado, defectuosa 0,014, dividiendo nos da una probabilidad de 4 séptimos. Si queréis ver más vídeos acerca de este tema
o sobre cualquier otro tema de matemáticas, física o química, entrad en el canal Academia Alcover, suscribíos de forma gratuita o visitad la web academiaalcover.es.